¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula de historia. Hoy vamos a desarrollar el tema causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Este tema de la Primera Guerra Mundial es un conflicto que históricamente marca un antes y un después en la historia contemporánea. Este conflicto que se da entre 1914 y 1918 pues es un tema que involucra principalmente a las potencias mundiales. Aquí es en donde se transforma profundamente la política y la economía de la sociedad global. Y pues para comprender el impacto de esta guerra es necesario analizar tanto las causas estructurales y coyunturales que las originaron, como las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, porque precisamente es este conflicto a escala global, lo que genera más adelante la Segunda Guerra Mundial y también da origen precisamente como una consecuencia a la Guerra Fría. Entonces, esto nos va a permitir analizar cómo ciertas tensiones que se fueron acumulando durante varias décadas de conflicto, pues de alguna manera empiezan como a estallar y precisamente estas acumulaciones de conflicto es lo que genera esta guerra mundial. Bueno, vámonos a lo que es el contexto histórico. En esta parte de la guerra mundial es necesario que podamos enmarcar que Europa estaba atravesando un periodo de tensión conocido como la paz armada. Durante esta transición que sufre Europa en el siglo XX de la paz armada, existía la competencia económica entre las potencias, había lo de la carrera armamentista y se estaban formando alianzas militares, por ejemplo, la de Alemania, Austria-Hungría con Italia y la de Francia con Reino Unido y Rusia. Entonces, en este sentido, pues es lo que empieza a tener como cierto impacto para que después detone en lo que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿cuáles son las causas estructurales? Primero está el nacionalismo extremo. Pues, era más que nada esa exaltación de la identidad nacional. Hablamos de que, bueno, había conflictos en regiones como los Balcanes y había deseos de independencia de algunos grupos étnicos. Recuerden que África estaba colonizado y en África es principalmente en donde las barreras, las barreras que empiezan a colocar esta separación o esta división que se hacen entre Europa y entre varios países de Europa, perdón, es lo que hace que los grupos étnicos empiecen a reclamar su independencia para recuperar su territorio porque era parte de su identidad. Incluso los lleva a generar conflictos entre ellos mismos por esta división que se crea en África principalmente y en la India. Bueno, luego viene la parte del imperialismo. En este sentido, esa competencia que había por esas colonias entre África y Asia, pues generan una rivalidad económica entre las potencias, principalmente entre Reino Unido, Francia y Alemania, que trataban de expandirse y de expandir precisamente su influencia hacia estas naciones. Entonces, esto del imperialismo y la rivalidad económica también fue una causa muy, muy determinante para la Primera Guerra Mundial. Luego está el militarismo y la carrera armamentista. Aquí bueno, se empieza a dar como un incremento significativo en el gasto militar. Empiezan a desarrollarse precisamente armas en Alemania y Reino Unido que fortalecen la idea de que la guerra era inevitable. Aquí es en donde se ve que la tecnología armamentista empieza a evolucionar y se le empieza a dar más capital a la creación de nuevas armas. Y bueno, la idealización de la guerra pues es precisamente generada como un medio de poder para poder pues dominar a otras potencias, a otras naciones. Y luego viene un sistema de alianzas. En Europa había dos grandes bloques, lo que les comentaba, la Triple Alianza, que era Francia, Reino Unido y Rusia, y, perdón, el Triple Entente, y aparte la Triple Alianza, la primera era Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza la conformaba Alemania,
Austria-Hungría e Italia. Este sistema de alianzas es lo que provoca precisamente ese conflicto local y hace que se convierta rápidamente en una guerra a gran escala. Entonces, digamos que el detonante inmediato después de estas causas generales es el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914. Este va a ocurrir en Sarajevo, en Bosnia, y Austria-Hungría declara precisamente la guerra a Serbia y con esto se activan las alianzas y el conflicto a escala mundial. Entonces, digamos que en este sentido, la guerra de trincheras, que es el frente occidental, empieza a usar nuevas tecnologías, empiezan a generar precisamente esta parte del gas tóxico, tanques, empiezan a participar potencias globales y esto hace que se extienda tanto el conflicto que Estados Unidos en 1917 entra precisamente a este conflicto. Entonces, ya no era únicamente las alianzas europeas y asiáticas, sino que ahora los demás, la parte del continente americano también se estaba agregando a esta parte del conflicto. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias precisamente de esta guerra? Bueno, primero habría que ver que las consecuencias políticas se habla de la desaparición de grandes imperios, ¿no? Cae el imperio alemán, el austrohúngaro, el otomano, el ruso y surgen nuevos países en Europa. Con el Tratado de Versalles en 1919, pues se infringen algunas sanciones para Alemania y con esto también se empiezan a independizar ciertas etnias. Luego viene la consecuencia económica. La guerra trajo una gran devastación. Había hambruna, había gente desprotegida, sin casa, sin alimentos, sin atención médica, sin intervención de nadie que pudiera ayudarlos a sobrevivir. Y a esto se le agregan las deudas que se generaron en los países por la guerra, trayendo consigo crisis económica y desequilibrio financiero para todas las naciones. Y bueno, lo que ahora empezaba a buscarse, pues era precisamente eso, ¿no? Dentro de las consecuencias económicas, buscar un fortalecimiento económico. En este sentido, quien lo va a brindar es Estados Unidos, ya que era la potencia que en ese momento contaba con el capital para intervenir a favor de las naciones. Entonces, esta es una consecuencia, el hecho de que Estados Unidos emerge como potencia económica mundial. Y bueno, también están algunas consecuencias sociales. En este sentido, van a quedar más de 16 millones de muertos. Se habla de todo, entre militares y civiles. La crisis demográfica, pues desde luego, generó gran impacto y los cambios en el rol de la mujer empiezan a tener mayor participación laboral, puesto que el género masculino se ve dedicado a la actividad bélica y el deceso de los hombres fue bastante en este periodo. Entonces, la mujer tuvo que tomar el rol en pues en ciertas actividades que tenía el hombre, pero es precisamente por esa situación, por la crisis demográfica que se dio en ese momento. Y con eso, bueno, vienen las consecuencias ideológicas. Aquí podemos mencionar que hay un descontento social, desde luego, por todo lo que había sufrido la gente, principalmente los civiles, y con esto surgen ideologías radicales. De aquí surge el fascismo y el comunismo. Bueno, estos movimientos de, del comunismo, del fascismo, pues empieza a traer consigo la creación de grupos radicales. Y estas condiciones nuevamente vuelven a desfavorecer el ascenso del nazismo en Alemania, lo que más adelante va a impactar a nivel social eh, pues con el planteamiento de que eran una raza superior y empiezan la exterminación, o bueno, el exterminio de otras razas que ellos consideraban no estaban a la altura de la suya.
Entonces, la Revolución Rusa de 1917 también es una consecuencia que dejó esta parte. Y bueno, luego viene en las consecuencias a largo plazo, que aquí se habla de la creación de sociedades de naciones. Se crea la Sociedad de Naciones con el objetivo de mantener la paz mundial, aunque bueno, no se logra evitar, ya que vienen dos conflictos más, lo que es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pero en este sentido es como el indicio para lo que después se empieza a crear después de la Segunda Guerra Mundial, que es la creación de la OTAN y de algunas otras organizaciones que están a favor de la paz y de la diplomacia para pues, entablar el diálogo como manera de poder llevar las relaciones diplomáticas a otro nivel sin necesidad de generar conflicto bélico. Bueno, para concluir esta cápsula, tendríamos que pues enmarcar que la Primera Guerra Mundial no es un hecho aislado, es un resultado de múltiples tensiones acumuladas en Europa durante varias décadas. Eh, Como una consecuencia principal, pues es la transformación de la definición de fronteras, lo que les comentaba, cuando empiezan a dividirse los territorios, pues empiezan a crear fronteras nuevas y esto genera un desequilibrio cultural porque pues había grupos que tenían como su propia identidad cultural y empieza a haber este conflicto incluso entre esas mismas comunidades este, originarias. El cambio del equilibrio del poder, estar en ese vaivén político, pues generó también ese desequilibrio, lo que hizo que surgieran pues nuevas ideologías. Y bueno, además de eso, el Tratado de Versalles, que no garantizaba para nada la paz, lo único que logra es enfatizar precisamente el resentimiento del nuevo conflicto global, principalmente porque, bueno, las condiciones impuestas tras este conflicto, principalmente Alemania, con esa sanción que le ponen, pues generan otra vez una tensión entre ellos. Digamos que entonces a la guerra mundial, a la Primera Guerra Mundial, tenemos que entenderla como ese inicio de una etapa de inestabilidad mundial que va a marcar precisamente el siglo XX y que demuestra que las decisiones políticas y económicas pueden tener repercusiones precisamente de manera profunda y duradera en la historia de la humanidad. En este sentido, bueno, más adelante en las siguientes cápsulas vamos a ver cómo la Segunda Guerra Mundial eh, se genera a partir de este resentimiento de Alemania y luego después de eso viene otro conflicto más que es la Guerra Fría. Bueno, como siempre, vamos a pasar a nuestra sección de repaso con nuestras preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes factores explica mejor por qué un conflicto regional en los Balcanes se convirtió en una guerra mundial? Bueno, recuerden que el sistema de alianzas que obliga a las potencias europeas a intervenir en la defensa de sus aliados es lo que va a generar ese conflicto local y más adelante lo traslada a una parte global. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, el sistema de alianzas. La siguiente pregunta dice, ¿el Tratado de Versalles contribuyó indirectamente al surgimiento de la Segunda Guerra Mundial? Porque recuerden que aquí lo principal es la sanción que se le impone a Alemania. Era una sanción un tanto no justa y eso provoca la crisis económica y el resentimiento social, lo que genera precisamente mayor tensión y hace que el nazismo pues ascienda en ese sentido y tome fuerza. La respuesta correcta es B, generó resentimiento y crisis en Alemania. Número 3. ¿Cuál de los siguientes elementos caracteriza el militarismo previo a la Primera Guerra Mundial? Bueno, la respuesta correcta es B. Recuerden que el incremento del armamento y la preparación para la guerra implica precisamente el aumento del gasto en armamento y la preparación constante para la guerra. Aquí es en donde la tecnología armamentista empieza a tener ese auge. 4. ¿Cuál fue el detonante inmediato de la Primera Guerra Mundial? Recuerden que aquí precisamente la muerte del archiduque en 1914
es lo que desencadena las declaraciones de guerra entre las potencias europeas. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y 5. ¿Qué consecuencia geopolítica directa tuvo la Primera Guerra Mundial en Europa? Bueno, la respuesta correcta es B, porque recuerden que la desaparición de los imperios y la creación de nuevos estados precisamente provoca la caída y el surgimiento de nuevos países en Europa. Y esto fue la consecuencia geopolítica directa que empieza a tener la guerra mundial. Como siempre, les compartimos la bibliografía que se consideró para el desarrollo de esta temática. Recuerden que si quieren profundizar en el tema nos pueden contactar y les podemos hacer llegar bibliografía complementaria para que ustedes puedan profundizar en el tema. Les agradecemos muchísimo su presencia y nos vemos en la siguiente cápsula.